que son la carta de la estrella, la carta de la luna y la carta del sol, ¿sí? Los tres astros que están contenidos en los tarots comúnmente, y vamos a centrarnos en estas imágenes en el periodo que está relacionado con el Renacimiento, ¿sí? Donde surgieron precisamente los primeros tarots, ¿sí? Fruto o hijos de las escuelas o las academias humanistas que surgieron a lo largo y a lo ancho de la península itálica. Así que bueno, comencemos entonces, ¿sí? Sabemos que hay tres triunfos o tres arcanos en los tarots que están relacionados entre sí y que, como les decía, representan los astros, ¿sí? Estos triunfos o arcanos son la estrella, la luna y el sol, y son triunfos para los cuales su interpretación es bastante compleja, ya que durante el siglo XV los filósofos italianos tendieron a entremezclar la astronomía con el neoplatonismo y con otras corrientes de pensamiento muy sofisticadas que surgieron o renacieron a partir del pleno reencuentro con los saberes del mundo clásico, ¿sí? Dado que en ese momento la astronomía ya estaba a su vez entremezclada con el cristianismo, aquí se produjo una confusión bastante considerable y las alegorías pueden o podían ser interpretadas desde múltiples puntos de vista, ¿sí? Era común que se recurriera a los dioses clásicos para expresar referencias cristianas, que al mismo tiempo estaban siendo replanteadas a la luz de los textos clásicos que iban descubriendo o redescubriendo, como el Corpus Hermeticum, por ejemplo, y tantos otros. Y todo esto, todos estos hechos contribuyeron a que se generara un proceso de sincretismo en el cual algunas imágenes renacentistas se les otorgó un significado que a pesar de su aspecto clásico no tenían originalmente, y por lo tanto a través de este proceso de sincretismo el dios griego Apolo muchas veces se lo empleaba para representar a Cristo, y a la diosa Venus, la diosa del amor y la diosa del deseo, se la usó para representar a la Virgen María, por ejemplo, dado que ambos representaban la máxima belleza, una idea que por influencia neoplatónica también tendía a confundirse con la idea del bien. Así que de esta forma el arte medieval se fue apropiando de los motivos clásicos, de las imágenes clásicas, sin mucha reflexión, y luego esto los sabios del Renacimiento trataron de justificar esta práctica con fundamentos teóricos, así como lo hizo el maestro Alberto Durero, ¿sí? que decía que los paganos atribuían la máxima belleza a su falso dios Apolo, de manera que la usaremos para Cristo nuestro Señor, decía él, que es el varón más bello, y de la misma manera representaremos a la Santa Virgen, Madre de Dios, con la figura de Venus, que era la mujer más bella. Así que bueno, por todo esto es necesario avanzar con cierta cautela por el laberíntico universo del tarot, donde se hace imprescindible situar cada baraja en su contexto espacio-temporal, de una manera precisa. Así que en este sentido, para comprender mejor la iconografía de los triunfos de los astros o los triunfos cosmológicos de las primeras barajas del tarot, conviene recordar algunas ideas generales sobre la concepción del cosmos de mediados del siglo XV, ya que en las postrimerías de una visión medieval sobre el universo, pronto iba a cambiar, ¿sí? Tras los descubrimientos científicos del siglo XVI. Así que bueno, por entonces, como les decía, a fines de la Edad Media, predominaban aún las teorías astronómicas de la antigüedad, como los que había desarrollado el filósofo neoplatónico Macrobio a principios del siglo V, y Macrobio, resumió parte de los descubrimientos astronómicos que se habían realizado hasta entonces
en un pequeño tratado titulado Comentario al sueño de Escipión, que representaba la virtud de ser muy claro y muy ordenado, ¿sí? De hecho resultaba de muy fácil lectura, tanto que probablemente por eso despertó un gran entusiasmo durante la Edad Media, un periodo en que en el ámbito cristiano era poco frecuente contar con la formación suficiente para profundizar en textos más complejos. Así que bueno, en este tratado Macrobio explica que el universo tiene una forma esférica, que está dividido en esferas concéntricas, ¿sí? Definidas por la órbita de cada planeta, que van desde la Tierra hasta una esfera superior donde se encuentra lo divino, ¿sí? El orden, el número y la forma de estas esferas se fue adaptando a lo largo del tiempo a los conocimientos y a las inquietudes de cada autor, pero en esencia, ya adaptada al cristianismo, esta creencia sostenía que en el centro del cosmos se encuentra la Tierra, ¿sí? Y luego seguían las esferas de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, y en la octava esfera, en orden ascendente, se situaban las estrellas, las cuales se desplazaban con gran lentitud, a diferencia de las esferas inferiores o de las estrellas fijas, de las estrellas móviles, perdón, que se movían con relativa rapidez. Así que bueno, estas 8 primeras esferas formaban parte del cosmos material y eran perceptibles a través de los sentidos, ¿sí? Por encima de todas estas esferas hay 2 esferas más que forman parte de lo divino y que solo pueden ser advertidas a través del pensamiento o del intelecto, ¿sí? Lee, en un libro titulado Imago Mundi, de 1410, explicaba que el mundo o el cosmos es de forma esférica o redonda y ofrece una gran variedad en sus diversas partes. En primer lugar, se compone de 4 elementos, que como sabrán son la tierra, el agua, el aire y el fuego. En segundo lugar, se compone de 9 esferas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Júpiter, Saturno, el firmamento y el primer cielo móvil, más allá de que ciertos filósofos ponen un 10º cielo inmóvil, pero sobre ellas se dice que está la esfera cristalina y después de todas la última esfera, la esfera Empiria, donde se halla la sede de Dios, y donde se halla la morada de todos los santos. Pero bueno, para no perdernos en detalles que hoy no vienen al caso, de momento vamos a considerar que tras la octava esfera, la de las estrellas fijas, vienen solo 2 más de carácter divino, perdón. Una de ellas es el primo mobile, una esfera con un movimiento vertiginoso, insuflado por Dios, que es la que mueve todas las demás, y por encima de ella está la prima causa, que sería lo que en términos cristianos conocemos hoy con el nombre de cielo, ¿sí? Así que bueno, hecha esta breve introducción para ponernos en contacto con las concepciones del universo de esta época, comenzaré a hablar de una de las barajas más antiguas que se han conservado, ¿sí? Y en esta baraja se han conservado precisamente los 3 astros a los cuales me referiré, que son la estrella, la luna y el sol. Este tarot es el tarot conocido como Pipor Morgan, cuya datación se ubica alrededor del año 1441. Este tarot fue realizado por un artista llamado Bonifacio Bembo y fue encargado por la familia Visconti Sforza, que eran los señores de Milán en ese momento, ¿sí? Y aquí vemos en la carta de la estrella que se muestra a una mujer sosteniendo una estrella de 8 puntas. Esta mujer lleva un vestido azul, color del cielo, adornado con estrellas, se cubre con un manto rojo, forrado con una tela verde,
Está pensativa, se lleva una mano al vientre, quizás como señal de maternidad, tal vez. Lo interesante de esta imagen es que los colores de la vestimenta del personaje son los mismos colores con los cuales solía representarse a la Virgen María, ¿sí? Y este detalle, sumado al hecho de que esta baraja en su conjunto presenta muchos elementos culturales del cristianismo, nos permite asociar esta estrella con el astro más célebre de la cristiandad, que como saben es el que guió a los Reyes Magos hasta Belén. De hecho, en la denominada hoja de Rothschild, que es un pliego sin cortar y sin colorear de fines del siglo XV, aquí vemos que en la imagen de la estrella aparecen 3 Reyes Magos, ¿sí? Aquí está el detalle. 3 Reyes Magos que están debajo de una estrella también, de 8 puntas. Hay otra baraja también llamada la Minquiate Etruria, donde el triunfo de la estrella está representado también por un rey mago que la está siguiendo, se está dejando guiar por ella. En cuanto al triunfo de la luna, de este tarot Pipor Morgan, vemos que es muy similar al de la estrella. Aquí hay una mujer de pelo rubio también, sosteniendo una luna menguante. En este caso no lleva ninguna capa, va descalza, ¿sí? Viste una especie de peplo rojo decorado con franjas doradas, ¿sí? Y por debajo lleva un vestido largo de color azul. Vemos que debajo de sus pechos se ciñe el vestido con un pequeño cordel, ¿sí? Al fondo vemos algunas montañas y aquí a la derecha se vislumbra una especie de torre recortada contra el horizonte. En su mano izquierda sostiene una cuerda blanca que parece salir de su peplo. Hay quienes sostienen que esta cuerda representa un arco roto y en su conjunto el triunfo debería interpretarse como una representación de la diosa virginal Diana la Cazadora, pero sin embargo, aunque el triunfo efectivamente está haciendo referencia a la virginidad, esta enigmática cuerda no se trata de un arco roto, sino que está relacionada con un hilo de lana que solía incluirse en las representaciones alegóricas de la virginidad. Y este hecho lo podemos comprobar a través de Cesare Ripa, que explicaba en su tratado de iconografía que esta alegoría debe ser dibujada con una cinta de la manera que indicamos, decía Cesare Ripa, porque esto era una costumbre antigua que las vírgenes se ciñeran con una cinta en signo o en señal de virginidad. Esto en cuanto a un primer acercamiento a la carta de la luna, del tarot Pipor Morgan. En cuanto a la carta del sol, aquí vemos que la figura principal de este triunfo es un niño con alas, ¿sí? Que está desnudo, que sostiene un sol con un rostro humano. Aquí vemos también que en el cuello lleva una especie de gargantilla. Esta gargantilla ha sido identificada por el experto Andrea Vitali como un talismán protector, ¿sí? Él señala en uno de sus estudios que el niño está prácticamente desnudo y que lleva en el cuello una gargantilla de coral en referencia al calor seco solar, que era el pilar de la teoría de los humores, ¿sí? Cadenas como estas eran muy comunes de ver en el arte medieval y en el arte renacentista, dibujadas en el cuello o en las muñecas de los niños, y eran utilizadas como un talismán contra la peste, ¿sí? Por otro lado, es probable también que este niño simbolice el espíritu del sol o el genio del sol, representado siempre joven, dado que, como afirmaba el poeta Boccaccio, es como si naciera de nuevo cada día, ¿sí? Por eso esa representación como un niño recién nacido.
Aquí en este sentido también vemos que hay un disco a los pies del niño que quizás esté haciendo referencia al carro de Helios, ¿sí? El carro con el cual salía todas las mañanas a recorrer el cielo, tirado por 4 caballos o 4 corceles divinos, uno llamado Pirois, que quiere decir ignio, otro llamado Eo, que quiere decir amanecer, el tercero era llamado Aetón, que quería decir o significaba algo así como resplandeciente, y el cuarto caballo tenía el nombre de Flegonte, que traducido sería algo así como ardiente. Así que bueno, por lo que hemos visto hasta ahora entonces, la lectura de estos 3 triunfos en su conjunto parecerían formar parte de alguna especie de mensaje, ¿sí? Repasemos un poco estas respectivas alegorías. En la estrella se muestra tal vez la esperanza de un niño que está por nacer, que podría ser Cristo o podría ser un niño mortal incluso. En la luna tenemos una alegoría de la virginidad y en el sol tenemos un niño que simboliza todo el vigor y todo el poderío del astro rey. Así que bueno, este trío o esta trinidad de ideas se puede interpretar también desde una perspectiva cristiana, a pesar de que haya una referencia al dios pagano Helios, ¿sí? Y esta referencia se puede haber provocado a través de ese proceso de sincretismo que mencioné al principio. Así que bueno, es probable que en estas cartas se estuviese haciendo referencia a la llegada del Hijo de Dios, ¿sí? Y esta interpretación cobra más sentido si tenemos en cuenta que los príncipes renacentistas sentían mucho interés por el relato de los 3 Reyes Magos, ya que estos eran una especie de paradigma bíblico del poder y de la riqueza al servicio del cristianismo, y los Reyes Magos eran la prueba innegable de que también los ricos podían entrar al reino de los cielos si poseían la suficiente devoción cristiana. Y no es casualidad, por ejemplo, que los Medici, los señores de la ciudad de Florencia, decidieran incluirse o representarse en este célebre fresco de Venoso Gozzoli, conocido como La Adoración de los Reyes Magos, que está datado en el año 1459 aproximadamente. Así que bueno, la pregunta es entonces si debemos interpretar los 3 astros visconteos como una secuencia relacionada con los Reyes Magos. Y bueno, lo cierto es que algunos detalles iconográficos se alejan del patrón habitual de las representaciones de la Natividad, como por ejemplo el rostro de Helios que vimos en el Sol, pero también debemos tener en cuenta algunos tabúes que estaban presentes en esa época, ¿no? Recordemos que en la Italia del siglo XV no tenían reparos en incluir a los Reyes Magos en una baraja de cartas, pero pintar las imágenes de la Virgen María o del niño Jesús hubiera provocado por lo menos el linchamiento del artista por haber cometido tal herejía, dado que, como sabrán, la Madonna fue y sigue siendo aún hoy la cúspide o el vértice de la religiosidad italiana. Así que, por lo tanto, tal vez en estos 3 triunfos se nos esté mostrando el nacimiento del Maestro Jesús, pero de una forma un tanto encubierta o disimulada, tal vez. A favor de esta hipótesis, podemos sumar el hecho de que durante mucho tiempo la iglesia milanesa de San Eustorgio custodió en su interior las reliquias de los Reyes Magos, y esta iglesia precisamente era una de las predilectas de los Visconti Sforza. Así que bueno, de confirmarse esta hipótesis entonces, podríamos relacionar aquellas extrañas construcciones que vimos en las montañas al fondo de la Carta de la Luna, con alguna estructura de la leyenda, tal vez, quizás una de las capillas que levantaron los Reyes Magos en el mítico Monte Baus, tal vez, no lo sé.
ese monte donde descansaron durante algunos años antes de volver a sus respectivos reinos. Pero bueno, cabe también la posibilidad de que en estas imágenes, en estos triunfos, estuviese codificado un mensaje menos trascendental, ¿sí? Y este mensaje podría ser una alegoría sobre la castidad o sobre la virginidad, que era un tema de gran peso y de gran importancia en las celebraciones triunfales de las bodas, ¿sí? Por ejemplo, durante los festejos del matrimonio entre Camila de Aragón y Constanzo Sforza en el año 1475, el evento comenzó con una representación de la diosa Diana como símbolo de la virginidad, recibiendo a Camila de Aragón. Y se sabe también que durante el gran banquete nupcial se desarrolló una escenificación precedida por el sol y la luna, donde se hizo hincapié en los aspectos que más le interesaban a los invitados, que eran precisamente la castidad de ella y el vigor sexual de él. También se hizo hincapié en la futura felicidad de ambos y en la gran cantidad de hijos poderosos e ilustres que tendrían. Así que bueno, como hipótesis alternativa podemos relacionar estos triunfos con alguna especie de guiño a la esperada prosperidad de esta pareja. Voy a poner en pantalla a continuación lo que se conoce como el tarot de Hércole d'Este, ¿sí? Que es la baraja más antigua que se ha conservado de todas las que se confeccionaron en la ciudad de Ferrara, ¿sí? Ciudad que estaba precisamente bajo el poder de la familia d'Este. Esta baraja, este tarot, está bastante deteriorado por el paso del tiempo y solo se han conservado 16 naipes, ¿sí? De los cuales 8 son arcanos mayores o triunfos y los otros 8 son figuras de la corte. Y esta baraja está datada alrededor del año 1470. Y lo interesante para nosotros es que entre los 8 triunfos o arcanos mayores que se han conservado están precisamente los que están relacionados con los astros, ¿sí? Y aquí tenemos en pantalla la estrella, que está representada por 2 astrónomos que están observando un astro de 8 puntas, ¿sí? Ambos astrónomos tienen un brazo levantado señalando el firmamento, pero cada uno está señalando en una dirección diferente, lo que quizás podría pretender transmitirnos una sensación de confusión, tal vez. Luego, en el triunfo de la luna, también se hace referencia al estudio y a la observación de los astros, pero en este caso solo hay un personaje representado y este está midiendo o dibujando algo con un compás, tal vez las esferas cósmicas que estuvimos analizando al principio, no lo sé. Pero bueno, detrás de él vemos que hay una esfera armilar, ¿sí? La esfera armilar era un instrumento muy común, muy en boga durante el Renacimiento y servía para calcular el movimiento aparente de los astros en torno a la Tierra. Y lo curioso aquí, lo interesante es la redundancia de alegorías, ya que en ambas cartas, tanto en la luna como en la estrella, se está haciendo o están relacionadas con la observación de los astros, ¿sí? Y la pregunta aquí es ¿por qué habrían pintado 2 veces en las cartas un concepto similar? Para lo cual se hace muy difícil responder a esta pregunta, pero podemos plantearnos alguna hipótesis, por ejemplo, la de que podría tratarse de Claudio Ptolomeo, ¿sí? Que fue uno de los astrólogos más célebres de la antigüedad, y sus ensayos, sobre todo
uno conocido con el nombre de Almagesto, fueron referencia obligada entre los estudiosos más rigurosos del siglo XV, y precisamente en el siglo XV se comenzó una nueva traducción del Almagesto, ¿sí?, que fue terminada en el año 1463 por el también astrónomo y matemático Johann Müller Regiomontano. Esta obra fue realizada bajo el auspicio del cardenal Basilio Bessarion, ¿sí?, un cardenal humanista. Por otro lado, tanto en las universidades de Bolonia y más tarde en la Universidad de Ferrara, los 4 años que duraban los estudios de astronomía culminaban precisamente con el estudio del Almagesto y del Tetrabiblos, otra obra de Claudio Ptolomeo. Y bueno, al igual que en la actualidad, en esa época se tenían muy pocos datos sobre la vida de Ptolomeo, pero se tenía por cierto que había nacido en la ciudad de Alejandría, una ciudad egipcia que durante el Renacimiento estaba asociado con las exóticas tierras islámicas, y de ahí que fuese frecuente que se lo representara muchas veces con un compás o con un astrolabio o con una esfera armilar, ¿sí?, que eran precisamente símbolos de su saber astrológico. También se lo representaba vistiendo ropas orientales, tal y como aparece en el triunfo de la luna del tarot de Hércules de este entonces. Por lo tanto, si en el triunfo de la luna efectivamente se está representando a Claudio Ptolomeo, podemos seguir profundizando en esta hipótesis, ¿sí?, ya que en otro tarot, en el triunfo de la luna del tarot de los Medici, hasta hace poco conocido como tarot de Carlos VI, también vemos representados a 2 astrónomos que están estudiando el movimiento de los astros, ¿sí? Uno de ellos está vestido de negro y está observando el firmamento, con una mano alza un compás, ¿sí?, mientras que con la otra ayuda a sujetar un libro. El otro astrónomo también tiene un compás y está anotando las mediciones en el libro. Viste una túnica roja haciendo juego con el turbante que cubre su cabeza. Y este turbante es importante porque nos va a permitir identificarlo con precisamente a quien mencionábamos hace unos minutos, el astrónomo Johann Müller Regiomontano, un astrónomo y matemático alemán que se caracterizaba por llevar siempre este turbante en la cabeza, ¿sí? Y Regiomontano precisamente tenía una profunda vinculación con la ciudad de Florencia, la cuna de este tarot principesco, y esta vinculación se había producido por intermedio de otro astrónomo llamado Paolo dal Pozzo Toscanelli, que era florentino también, de quien Regiomontano se consideraba discípulo y también se consideraba amigo. Así que por lo tanto podríamos suponer que los 2 astrónomos del triunfo de la luna del tarot Medici serían Regiomontano y Toscanelli, cuyo trabajo científico estaba muy bien considerado en la Academia Neoplatónica de los Medici, la cual estaba encabezada por Marsilio Ficino. Pero bueno, volviendo al tarot de este, recién veíamos que la figura que se encuentra a la izquierda llevaba un tocado bastante extraño que bien podría interpretarse como un turbante. Lo interesante aquí es que ambas cartas, o la composición de ambas cartas, son muy parecidas, con la diferencia de que en una los astrónomos llevan instrumentos y en la otra no, además de estar colocados en posiciones opuestas. Por lo tanto, si las dataciones de ambos tarots son correctas, ya que el tarot de los Medici fue realizado antes de 1465 y el tarot de los de este está datado en torno al año 1473, lo cual nos da un tiempo más que suficiente para que los de este
conocieran el diseño del triunfo de la luna de sus rivales culturales de la ciudad de Florencia. Así que por lo tanto, tal vez en el tarot de los Deste se esté haciendo alguna especie de broma o chanza acerca de la baraja de los Medici. Los astrónomos de la estrella, tal vez astrónomos florentinos, observan el cielo un tanto confundidos, sin utilizar instrumentos, mientras que Ptolomeo, con el cual la ciudad de Ferrara podría identificarse, ¿sí? Investiga de forma correcta la naturaleza de los astros basándose en sus instrumentos. Esto en cuanto a estos triunfos de la estrella y la luna del tarot de los Deste. En lo que respecta al triunfo del sol, este no parece guardar mucha relación conceptual con los dos anteriores que recién analizamos. Y aquí vemos en la escena que hay dos personajes. Uno está sentado dentro de una gran tinaja, viste una túnica larga, el otro personaje está enfrente, lleva una corona en su cabeza, y en esta escena está reflejada una célebre anécdota de la vida de Diógenes el Cínico, como sabrán, ese gran filósofo griego que vivió en la ciudad de Atenas en el siglo IV a.C. Y Diógenes el Cínico, entre otras ideas, sostenía que los seres humanos debían de ser libres, para lo cual convenía renunciar al interés por los bienes materiales, ya que estos terminan por convertirse en ataduras, ¿sí? Y esta prédica se vio reflejada en un comportamiento desapegado, ¿sí? Que seguramente haya sido muy, muy excéntrico para su época, y bueno, con el tiempo a Diógenes se le fueron atribuyendo un sinfín de anécdotas que fueron recopiladas por un historiador llamado Diógenes Laercio en el siglo IV después de Cristo. Y la imagen que transmitió Laercio sobre Diógenes fue la de un hombre que vivía en una gran tinaja y que decía a unos y a otros todo lo que consideraba pertinente, todo lo que le venía a la mente, ¿sí? No importaba si fuesen poderosos o no, y como muestra de esta actitud, Diógenes Laercio relata que un día Diógenes el Cínico estaba tomando sol en su tinaja cuando se le acercó el mismísimo Alejandro Magno, ¿sí? Y le dijo que le pidiera lo que quisiera, y Diógenes le respondió que se apartara porque le estaba haciendo sombra, ¿sí? Así que bueno, en este contexto, esta escena de alguna manera puede ser interpretada también, más allá del mito, como la pequeñez del conocimiento humano frente a la grandeza de Dios, ¿sí? Por lo cual esta imagen, esta anécdota, podría estar haciendo referencia a una enseñanza bíblica que está presente en el Eclesiastés, donde se dice que todo lo que sucede bajo el sol es vanidad, ¿sí? Incluido el pensamiento de los sabios. Pero bueno, esto por un lado, pero por otro lado también es posible relacionar la composición de la carta del Sol con un pasaje de una obra titulada Momo, perteneciente al arquitecto renacentista León Battista Alberti, una obra en la cual se relata un viaje de Júpiter a la Tierra, y aquí en esa obra Júpiter, el padre de los dioses, ha decidido crear un nuevo mundo, pero antes decide escuchar la opinión de los filósofos terrestres, entonces desciende y al llegar a la academia donde vivían los filósofos, estaba de noche, ¿sí? Y todos iban con un farol menos él, por lo tanto tropezó Júpiter con Diógenes,
que estaba en su tinaja, y aquí se produjo una discusión entre ambos, entre Diógenes y Júpiter. Y en este pasaje de esta obra titulada Momo, hay una relación, o se describe una relación del enfrentamiento que mantienen los dioses y los seres humanos a lo largo de esta obra, lo cual también es posible interpretar como una defensa de la dignidad humana al margen del temor a Dios, ¿sí? Y formalmente parecería también ajustarse a la iconografía de este triunfo, de esta carta. Pero bueno, vayamos ahora eh, al año 1417, ya que ahí, en ese año, durante el concilio de Constanza, se redescubrió un tratado de astrología escrito por el poeta latino Marcus Manilius en el siglo I, y este tratado, que suele conocerse con el nombre de Astronomicon, fue, digamos que, un auténtico bestseller de su época, todo a partir del año 1473, cuando el astrónomo regiomontano, del cual ya hablamos, publicó una primera edición impresa en la ciudad de Nuremberg, lo cual contribuyó en gran medida a cimentar o a desarrollar el gusto por la astrología, ¿sí? Y por lo tanto, en la ciudad de Ferrara, que como vimos era el feudo de los D'Este, la influencia de Manilius y de su obra se puede apreciar en un complejo programa iconográfico en el conocido como Salón de los Meses del Palacio Spifanoia, ¿sí? Donde existe una serie de frescos que fueron encargados por Borso d'Este y que comenzaron a pintarse en el año 1469 por algunos artistas de la Escuela Humanista de Ferrara, entre ellos Cosme Turá, Francesco del Cosa y Ercole de Roberti, todos relacionados con el surgimiento de los primeros tarots también, ¿sí? En forma indirecta o directa. Y aquí algunos de estos frescos se han perdido, pero en su origen sabemos que constaban de 12 paneles, cada uno de los cuales se dividía en 3 franjas horizontales, como vemos en pantalla. En la parte superior se mostraba el triunfo de un dios greco-latino, como Minerva o Venus en este caso. En el centro se describía un signo zodiacal con sus decanatos, y en la franja inferior se describía o se plasmaba alguna escena de la corte de los D'Este, ¿sí? Así que vemos que de esta manera se intentaba reflejar la influencia de las constelaciones zodiacales, actuando como intermediarias entre el macrocosmos y el microcosmos, como vemos aquí. Así que, por lo tanto, en síntesis, podemos decir que se invirtió una gran dosis de ingenio y de talento artístico aquí para desarrollar un discurso donde, como vemos, se entretejían los astros, los triunfos y los asuntos humanos. Así que, por lo tanto, si aceptamos la hipótesis de que el tarot de los D'Este fue realizado en torno al año 1473, cabe preguntarse cómo es posible que en estos triunfos no haya ninguna referencia a la obra de Marcus Manilius, ni haya ninguna referencia a la obra o al programa iconográfico del Salón de los Meses, ¿sí? Todo lo contrario, porque como vemos en el Triunfo del Sol, parece estar indicando que el estudio de los astros sería algo trivial o algo vano, ¿sí? O sería una defensa de la supremacía del ser humano en el esquema cósmico, si tomamos como válida la hipótesis de la relación de esta carta con el momo de Alberti. Así que bueno, resumiendo los astros de este tarot, el tarot estense, ¿sí?
reflejan una mezcla de alegorías un tanto desconcertantes, perdón, lo cual nos plantea muchos enigmas, ¿sí? Los cuales todavía están muy lejos de resolverse. Pero bueno, pasemos a analizar otras imágenes ahora, otros tarots. Lo que tenemos en pantallas muestra lo que se conoce como la lámina Cari, que está fechada en torno al año 1500, ¿sí? La lámina Cari consiste en una sola hoja que muestra la impresión de varias cartas que son similares al patrón que vendría después, que es el patrón del tarot de Marsella, ¿sí? Se cree que esta lámina fue producida en la ciudad de Milán y que luego de la conquista del norte de Italia por parte de Francia, estas imágenes o este estilo fueron copiados y fueron llevados a Francia. Y bueno, como podrán apreciar, en el patrón iconográfico de estas imágenes hay cambios profundos en relación con las imágenes que estuvimos viendo hace unos minutos, ¿sí? Por ejemplo, en la estrella aparece una muchacha desnuda que está vertiendo agua sobre un río. Sobre ella hay una gran estrella flanqueada por dos pares de estrellas a cada lado, dos pares de estrellas más pequeñas. ¿Sí? Vemos otra estrella aquí superpuesta sobre su hombro. En cuanto a la carta de la luna o la imagen de la luna de esta lámina, vemos que hay una especie de crustáceo o de cangrejo de mar. Luego vemos un paisaje en cuyos extremos hay dos torres, y luego más arriba vemos una luna con rostro humano. En cuanto a la carta del sol, solo ha sobrevivido la mitad derecha, pero por comparación con el tarot de Bieville, podemos deducir que en esta imagen se muestra un joven desnudo bajo el sol, bajo el astro rey, montando a caballo y que está llevando una bandera, ¿sí? Como adelanté, este es el patrón que siguieron las barajas de la familia de los tarot de Marsella posteriormente, y en la estrella del tarot de Marsella, en este caso la versión de Nicolas Convert de 1760, vemos que aparece la misma joven vertiendo agua en el río. La diferencia aquí está en el número de estrellas, que aquí son 8, ¿sí? Incluyendo la estrella central. Y aquí también se ha añadido un pájaro negro que está posado en uno de los árboles que se ven al fondo. En cuanto al triunfo de la luna, la diferencia más relevante es la incorporación de dos perros en la escena, ¿sí? Estos perros están uno frente al otro y parecen estar aullando o alimentándose de los influjos de la luna, ¿sí? En cuanto al sol, es el triunfo que más se aleja de la hoja de Cari, y aquí vemos a dos jóvenes que en algunas versiones del tarot son del mismo sexo y en otras son un hombre y una mujer, y estos jóvenes están delante de un muro y se encuentran bajo un sol radiante, bajo un sol luminoso. Y para entender el significado de estos triunfos, una vez más vamos a recurrir a los autores clásicos, ¿sí? Y como vimos, la mayor parte de las teorías que estaban expuestas por Macrobio en su comentario al sueño de Escipión derivaban de la filosofía de Platón y tomaban como referencia el Timeo, que es una obra donde Platón describe la forma en que una entidad eterna e indivisible que él denomina el demiurgo creó el universo. Y según Platón, una de las cosas que hizo el demiurgo fue insuflar un alma al cosmos, ¿sí? Y para entender la naturaleza de esta alma cósmica, salvando la distancia
podemos pensar en lo que hoy entendemos como energía, ¿sí? La energía que es universal y que no se destruye, sino que se transforma. Así que bueno, según Platón, es precisamente por el impulso del alma cósmica, por lo cual las esferas adquieren movimiento, ¿sí? Y de esta manera, desde que fue creada por el demiurgo, las esferas giran armoniosamente, ¿sí? De este a oeste, las esferas de las estrellas que están aquí, y en dirección contraria a las demás, ¿sí? Y la única esfera que no gira es la esfera de la Tierra, que está aquí en el centro y que permanece inmóvil. Y esta alma hace que todo esté conectado, haciendo del cosmos una especie de organismo vivo en el que el movimiento de cada parte influye en el resto. Así que de esta manera lo que acontece en las esferas superiores se va transmitiendo, ¿sí? A través de esta especie de malla o de red sideral, que es el alma cósmica, hasta las esferas inferiores, eh, aunque a medida que va descendiendo este influjo va perdiendo intensidad, ¿sí? Platón también sostenía que el alma humana es inmortal y que participa de la misma naturaleza que el alma cósmica, y según él, las almas residen en la esfera divina, ¿sí? Y cuando descienden a la tierra se olvidan de su pasado por el trauma que supone pasar por la pureza incorpórea que tienen en esa esfera, a la realidad material de los cuerpos, ¿sí? Y al igual que sucede con el budismo y con otras religiones orientales, tras la muerte el destino de las almas depende del comportamiento del individuo, ¿sí? Si hemos sido buenos, regresamos a la esfera divina, a participar de la bondad celestial, pero sin embargo, si nos hemos comportado en forma incorrecta, nos tocará reencarnarnos, perdón, en un cuerpo mortal. Platón también expuso su teoría de la transmigración de las almas contando un mito que él inventó, ¿sí? En un pasaje final de la República. Y según este mito, un soldado llamado el armenio, murió en batalla, pero cuando su alma llegó a la esfera divina, fue enviado de nuevo entre los vivos para que contara las cosas que allí sucedían. Y en el cielo este soldado vio como algunas almas subían por una abertura cargadas de impurezas terrestres, y otras descendían limpias de nuevo a la tierra por otra abertura. Platón aquí nos relata textualmente lo siguiente, dice: miró entonces como las almas, una vez juzgadas, pasaban por una de las aberturas del cielo y de la tierra, mientras por una de las otras dos subían desde debajo de la tierra almas llenas de suciedad y llenas de polvo, en tanto que por la restante abertura descendían desde el cielo otras que estaban limpias, y las que llegaban parecían volver de un largo viaje, marchaban gozosas a acampar en el prado, como en un festival, y se saludaban entre sí cuantas se conocían, y las que venían de la tierra inquirían o preguntaban a las otras sobre lo que pasaba en el cielo, y las que procedían del cielo le preguntaban sobre lo que sucedía en la tierra, y hacían sus relatos unas a otras, ¿sí? Unas con lamentos y quejidos, recordando cuántas cosas habían padecido en el mundo terrenal y habían visto en su marcha bajo la tierra, marcha que duraba 1000 años, mientras que las que procedían del cielo narraban sus voces y espectáculos de inconmensurable belleza, relata Platón. Así que bueno, una vez que contempló desde lo alto el armonioso giro de las esferas cósmicas, llevaron a hasta lo que se conocería como la planicie del olvido, un lugar donde las almas se preparan para descender a la tierra, y allí hay un río cuyas
aguas debían ser bebidas por las almas para olvidar todo lo que habían visto en el cielo, ¿sí? Platón continúa en su relato, dice que después de que pasaron las demás almas, marcharon todos hacia la planicie del olvido, donde hacía un calor terrible, sofocante, y esta planicie estaba desierta de árboles, y estaba desierta de todo lo que crece en la tierra. Llegada la tarde acamparon a la orilla del río de la desatención o del olvido, cuyas aguas ninguna vasija puede retenerlas, y todas las almas estaban obligadas a beber una medida de agua, ¿sí? Pero algunas no las preservaba su sabiduría de beber más allá de la medida, y así, tras beber, se olvidaban de todo. Luego las almas se durmieron y en medio de la noche hubo un trueno y un terremoto, y bruscamente estas almas fueron lanzadas desde allí hacia arriba como estrellas fugaces para su nacimiento. Así que bueno, este río de la desatención o río del olvido se llama río Leteo, ¿sí? Y es el río precisamente que se muestra en el triunfo de la estrella del Tarot de Marsella, ¿sí? Bajo un cielo en el que lucen, como les decía, 8 estrellas, una por cada una de las esferas en las cuales está dividido el cosmos por debajo del cielo. En tanto a la muchacha que se ve aquí en la carta, es una representación de la diosa Lete, que es precisamente la que daba nombre a este río, ¿sí? En cuanto al triunfo de la luna del Tarot de Marsella, eh, también está relacionado con las creencias astrológicas de la época y también está relacionado con la filosofía neoplatónica, ¿sí? Y en consonancia con el neoplatonismo se pensaba que cada astro tenía su propia naturaleza, ¿sí? La cual venía determinada por el elemento predominante en su composición, sobre todo por el zodíaco, o por las constelaciones de la bóveda celeste, que estaban representadas por la octava esfera, esfera por la cual pasaba el Sol en su recorrido aparente en torno a la Tierra a lo largo de todo el año, ¿sí? Así que por lo tanto los filósofos neoplatónicos pensaban que cuando el universo fue creado, los astros de cada estrella, o de cada esfera, perdón, habían quedado ligados con las constelaciones del zodíaco según la posición que ocupaban en ese momento. Por lo tanto, cada uno de los 5 planetas se vinculaban con 2 constelaciones, ¿sí? Mientras que las 2 luminarias, el Sol y la Luna, se relacionaban solo con una constelación, ¿sí? El Sol se relacionaba con la constelación de Leo y la Luna se relacionaba con la constelación de Cáncer. Por lo tanto, es por este motivo que se incluye un cangrejo en la luna del Tarot de Marsella, ya que precisamente la constelación de Cáncer se representa precisamente mediante un cangrejo. Pero bueno, como sucede con las demás constelaciones, los antiguos griegos siempre contaban un mito para explicar cómo había llegado ese animal hasta el firmamento, ¿sí? Y en el caso del cangrejo sucedió que a Hércules, ese héroe conocido por todos ustedes seguramente, se le había ordenado acabar con la hidra de Lerna, una monstruosa serpiente de muchas cabezas que volvían a crecer cada vez que una de ellas era cortada o cercenada. Resulta que en mitad del combate, la diosa Hera, que odiaba particularmente a Hércules, mandó un cangrejo a atacar al héroe, y este cangrejo le mordió un pie a Hércules, el cual lo aplastó con un talón, ¿sí? Luego de esto, en recompensa por sus servicios, Hera transformó al cangrejo en uno de los signos del zodíaco, precisamente, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a las torres o al significado de estas 2 torres que vemos aquí,
bueno, ya resulta un poco más complicado de descifrar, pero quizás están relacionadas con la creencia neoplatónica también de que la luna representa la frontera entre la vida y la muerte, o lo que es igual, entre lo divino y lo material, ¿sí? Para los neoplatónicos, como vimos y estuvimos analizando muy brevemente, las esferas que van desde la luna a la esfera divina, todas participan de la naturaleza celestial, ¿sí? Aquí no hay aire, sino una sustancia conocida como éter, que es una sustancia ligera y divina que constituye el quinto elemento, ¿sí? Sin embargo, todo lo que hay por debajo de la esfera sublunar es material y por lo tanto es perecedero, menos las almas, ¿sí? Cuya pureza ha quedado manchada por su descenso a la tierra. Y Macrobius pone con claridad este concepto al decir que los cuerpos que se extienden desde lo alto hasta la luna son sagrados, son incorruptibles y son divinos, puesto que en ellos está la esencia divina o el éter, que es siempre inmutable, que nunca recibe la irregular perturbación del cambio, y debajo de la luna se inician al mismo tiempo el aire y la naturaleza de lo variable, ¿sí? Y como tal la luna es la frontera entre el éter y el aire, así que también es la frontera, por lo tanto, entre lo divino y lo perecedero o lo mortal, ¿sí? Platón también hablaba de dos aberturas por las cuales ascendían o descendían las almas cuando iban a morir a la tierra o a vivir al cielo, y los neoplatónicos situaron estas puertas celestes en las constelaciones de Cáncer y de Capricornio, ¿sí? Es decir, en la Luna y el Sol. Así que por lo tanto es factible creer que las dos torres de esta carta simbolicen estas dos puertas celestiales, ¿sí? La torre dorada sería la puerta del Sol, por donde ascienden las almas, y la torre azul o celeste sería la puerta de la luna, por donde descienden las almas para encarnarse en un cuerpo mortal, ¿sí? Del mundo material. Pero bueno, para finalizar este breve análisis de la luna del tarot de Marsella, nos queda por resolver el significado de los dos perros que aparecen en la imagen, ¿sí? Y generalmente los expertos suelen coincidir que estos perros hacen referencia sobre todo a uno de los emblemas más populares de Alciato, el emblema 165, llamado Ánimo Impetuoso, en el cual precisamente se muestra a un perro que le está ladrando o aullando a la luna. Y en este texto, Alciato explica que de noche el perro mira la cara de la luna como si fuese un espejo, y viéndose reflejado piensa que es otro perro que ladra, pero la voz vana se pierde en el viento y Diana, la luna, prosigue insensible su curso. De alguna manera nos dice que la luna es tan noble que no se detiene a escuchar los ladridos de quien se piensa o de quien se cree igual que ella, lo cual fue interpretado en general como la conveniencia de no dar importancia a los dimes y a los diretes producto de la envidia, ¿sí? Vendría a ser el equivalente al proverbio que dice a palabras necias oídos sordos, que utilizamos hoy por hoy. A su vez también es probable que Alciato se basara en la creencia generalizada de esa época de que los perros se alteraban cuando había luna llena, ¿sí? Los perros también son el atributo de la diosa Hécate, por lo tanto se decía que cuando Hécate andaba cerca los perros aullaban, y Hécate también es una representación de la luna. Pero bueno,
Yendo a la carta o al triunfo del sol, en el tarot de Marsella, esta imagen ya es un poco más enigmática o desconcertante, ya que como vemos aquí el genio solar ha desaparecido y en su lugar vemos a dos jóvenes bajo un sol radiante, ¿sí? Y la ausencia de otros elementos iconográficos complica bastante su interpretación, ¿sí? Generalmente estos jóvenes están asociados con la constelación de Géminis, pero también podrían guardar relación con la idea de que las almas renacen en la Tierra, ¿sí? Aunque también existe la posibilidad de que estos jóvenes se traten de Apolo y de Dionisos, ¿sí? Que eran símbolos de la eterna juventud, o también podrían tratarse de los Dioscuros, ¿sí? Dos hermanos, uno de ellos mortales y el otro inmortal, que intercambiaban sus aspectos, ¿sí? 6 meses estaba uno en el Hades y 6 meses el otro en el Parnaso, ¿sí? Y luego intercambiaban sus lugares. Pero bueno, de momento poco más podemos aventurar acerca del significado o el simbolismo de esta carta. En cuanto al sol del tarot de los Medici, aquí aparece una representación que es más extraña todavía. Vemos que hay una mujer sosteniendo un hilo, ¿sí? Y esta misteriosa hilandera la volvemos a encontrar en los triunfos del sol de la hoja de Rothschild y en el triunfo de la luna del tarot de Bieville, ¿sí? Hay quienes han sugerido que esta mujer podría estar relacionada con la Eva de la Biblia, pero aquí lo más razonable sería pensar que, teniendo en cuenta el ambiente neoplatónico que estaba imperando en la ciudad de Florencia durante la segunda mitad del siglo XV sobre todo, es que esta carta está haciendo referencia a las moiras platónicas, ¿sí? Como sabrán, en la antigua Grecia pensaban que la vida de los seres humanos pendía de un hilo, ¿sí? Y este hilo era hilado, valga la redundancia, por 3 hermanas llamadas Láquesis, Cloto y Átropo, ¿sí? Hermanas que eran hijas de la noche y que personificaban el destino, ¿sí? Y más adelante los poetas renacentistas las imaginaron como 3 ancianas que fijaban o determinaban la duración de la vida de los mortales, y cada una de estas vidas era un hilo que una de las hermanas hilaba, la otra devanaba y la tercera cortaba, poniendo fin a la existencia de la persona a la que le correspondiese ese hilo, ¿sí? Por otro lado, Platón, en su mito de para describir la imagen del cosmos, recurrió a un gran uso también, una especie de palo largo que servía para hilar, en torno al cual giraban unos anillos concéntricos que eran de madera y que se ponían como contrapeso en la parte inferior de los usos. Pero bueno, además de ser esta una imagen muy clara para la época, este uso cósmico también permitió establecer de alguna manera una analogía simbólica entre las moiras y la necesidad, ¿sí? Es decir, entre todo aquello que debía necesariamente suceder, debía suceder obligatoriamente, ¿sí? Y aquí el movimiento circular del cosmos, como vimos, se muestra así como algo necesario que no podría ser de otra manera, ¿sí? Pues son precisamente las propias moiras quienes lo impulsan desde su trono celestial. A su vez, estas moiras platónicas se relacionan con el paso del tiempo, y estas hermanas representan cada una un momento del tiempo, ¿sí? Pasado,
presente y futuro. Así que bueno, de alguna manera Platón nos dice que frente al demiurgo todo permanece inalterable, ¿sí? Al igual que eterno es el Dios de los cristianos, y el cosmos, por lo tanto, se ve obligado a moverse, a cambiar, ¿sí? Y por lo tanto es afectado necesariamente por el paso del tiempo. Lo más interesante aquí es que el mito de se narra en la República de Platón, el primer libro que fue recuperado por los sabios renacentistas, ¿sí? Y es una de las obras, o fue una de las obras más valoradas en esa época, tanto como ahora, ¿verdad? Y aquí, en esta obra, se plasma la hipótesis de esas moiras. Por lo tanto, la hipótesis de que la hilandera del tarot simbolice una moira, ¿sí? No sería del todo descabellada. Así que bueno, recapitulando lo conversado hasta ahora, tenemos astrónomos, tenemos signos astrológicos, tenemos neoplatonismo, tenemos Reyes Magos, todo lo cual fue o causó el desarrollo de los principales patrones iconográficos de los triunfos cosmológicos de las barajas históricas, y aunque estas barajas aún esconden muchos enigmas por resolver, ¿sí? En esta presentación he intentado proponer un marco histórico donde he compartido algunas claves que pueden orientar a quienes deseen emprender sus propios estudios y sus propias investigaciones al respecto. Así que por lo tanto, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por haber estado escuchándome con tanta atención. Así que bueno, doy por finalizada esta presentación.